Le he pedido a Antonio, a nuestro instalador, que nos deje un momento la cocina porque quiero seguir explicando cosas durante el montaje que me parecen bastante interesantes. Mira, aquí tenemos la pieza ya desembalada. Es un combi de Balae, congelador abajo y frigorífico en la parte superior. Pero hay algo que quiero enseñarte y que nunca tengo la oportunidad en los programas semanales, y es cómo vienen por detrás la mayoría de este tipo de electrodomésticos. Mira, vienen estos dos tubitos, estas dos piecitas aquí en la parte de atrás. ¿Sabes para qué son? Es bastante interesante, es para que cuando se acerque a la pared por completo, nunca quede esto tocando directamente con la pared. ¿Por qué? Porque por aquí detrás es donde están los radiadores, es donde está la recirculación del líquido que refrigera los motores y todo lo que es el sistema eléctrico del frigorífico, y por eso tiene que tener ventilación, y esto es bastante importante. Ventilación que le dejamos nosotros en la parte superior, ventilación que ya tiene por dentro el propio frigorífico y un espacio que queda separado de la pared, que también es el mismo espacio que queda separado el altillo, que os lo enseñaré ahora, de la pared. Entonces esto permite que no llegue hasta la parte de atrás. Y luego hay otra pieza también bastante curiosa e interesante, y es este bol, esta caja que hay aquí detrás. ¿Para qué es este plástico? ¿Para qué es esta pieza? Bueno, pues si os dais cuenta, en los combis de vuestra casa, en la parte de arriba del frigorífico, normalmente como en el primer estante o por la zona de abajo, suele haber como una forma de V en la parte de atrás del frigorífico, y ahí hay una cánula, hay un orificio para que esa humedad que queda en las paredes del frigorífico resbale y acabe cayendo allí. Y de ahí se cuela por ese orificio. ¿Y a dónde va? Desaparece, casi. Cae justamente aquí, a este recipiente. Y lo que hace es que, como aquí está el motor, aquí está la bomba, esto se pone caliente, y lo que hace es que con el agua que queda aquí, que es muy poca, es poquísima, es residual, se va evaporando y se va yendo y se va yendo y se va yendo. Así es la forma que tienen de eliminar el agua este tipo de combis. Y mira, lo que te quería explicar, voy a dejarlo otra vez colocado, con cuidado. Ahí. Lo que te quería explicar de este tipo de combis está aquí, es esta pieza. Este es el altillo y este es el espacio que queda libre en la parte de atrás. Entonces el frigorífico entra con esos tubitos que acabas de ver, pega en la pared, deja el espacio, coge aire por las rejillas y sale por la parte de arriba. Así es como funciona un frigorífico.